Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con nuestro viaje imaginario a nivel del mundo para conversar sobre las temáticas que tienen que ver con los viajes sin retorno, nuestras facetas migratorias, a propósito del concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo 2021. Y tenemos para ello la participación de nuestros invitados, que para hoy pues nos van a dar a conocer tal vez algunas situaciones que de alguna manera contribuyen con aculturar un poco esta faceta migratoria. Tenemos a María José de Luca desde la mitad del mundo, Ecuador. Tenemos también a Silvia Terán, que ya estamos viendo por ahí su imagen, desde España, tengo entendido. Tenemos a Sergio al Cuadrado, un Sergio ubicado en Argentina. Él se llama Sergio Gustavo Simeonato. Tenemos a Sergio Mauricio Erquicia Garnica, en Bolivia, Sucre, Chuquisaca, según la información que manejamos. Bueno, ellos nos van a decir exactamente dónde están. Para comenzar, sus ubicaciones son básicas para que la gente pues sepa que tenemos opiniones sobre esta temática migratoria desde diferentes latitudes, con la perspectiva positiva de apreciar tal vez un punto de vista satisfactorio respecto a lo que podría ser un mejor trato a nuestros migrantes a propósito del concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo 2021. Y como siempre, pues también recordándoles que se trata de alguien que nació en un pueblito olvidado del Perú. César Vallejo nació en Santiago de Chuco y se terminó su existencia por allá, por el viejo mundo, en París, con aguacero. Y no por ello nos ha dejado esa emblemática lección de darnos cuenta de que la tierra es un solo país y todos debemos de sentirnos identificados con una solidaridad absoluta alrededor del ser humano. Bien, vamos precisamente a la mitad del mundo, a Ecuador, para escuchar el saludo de María José de Luca. Tus saludos, María José. ¿Cómo están todos, todas? Buen día por acá. Mi nombre es María José de Luca. Los estoy saludando desde Guayaquil, un poco la costa del país. Pues muy contenta de dialogar con ustedes. Soy periodista. He trabajado en diferentes sectores, en los sectores públicos, privados, en ONG. Entonces, muy contenta de conversar con ustedes y de intercambiar experiencias. Bien, gracias María José por tu participación. Vámonos con Silvia, que Silvia se encuentra un poco más alejada de nosotros, pero no por ello cercana. Saludos, Silvia. Buen día. Hola, buen día. Soy Silvia Terán y estoy en este momento en Buenos Aires, en República Argentina. Y hace casi 40 años que vivo en la Argentina, pero yo soy inmigrante también. He nacido en Uruguay. Bueno, he pasado en este país más de la mitad de mi vida. Y en este momento estoy en el trabajo. Pero no hay ningún inconveniente para la comunicación. Y con respecto al tema que nos convoca, que obviamente agradezco mucho la invitación que me han hecho,
tengo una mirada más global, no solamente desde el punto de vista de mi experiencia personal con el tema de la migración, sino que me convoca el fenómeno global que sucede, ¿no?, en torno a esta problemática tan difícil que parece no resolverse, porque mi tema migratorio data de casi 40 años y sin embargo las comunidades, las personas se siguen teniendo que ir de sus lugares de nacimiento por diferentes problemáticas, y pareciera ser que el mundo no está dispuesto a ofrecer nunca una solución integral para este tema, ¿no?, sino que se acrecienta cada vez más. Bien, Silvia, pensábamos que estabas por el viejo mundo, por ahí en los datos que nos anotaron, nos dijeron que estabas en España, pero bueno, qué bien que estés cerca, por acá, por Argentina, y que seas de Uruguay. Bien, vámonos con el saludo de Sergio Mauricio Erquicia, desde Sucre, Chuquisaca. Descríbenos un poco Chuquisaca, Sergio, si fueras tan amable. Buenos días, Jorge. Chuquisaca propiamente es un departamento que tiene 3 climas: el templado y el frío y el calor. Esta es la capital de Bolivia. En Chuquisaca se respira historia, porque aquí fue el primer grito libertario. Tenemos un reservorio, también tenemos tenemos huellas de dinosaurios, y estoy muy feliz de estar aquí. Bien, bien. ¿Qué significa Chuquisaca? Si lo manejas, sabes el significado, es del quechua al español, ¿no? Chuquisaca significa libertad, porque aquí en realidad Chuquisaca tiene 4 nombres. Tiene Charcas, la Ciudad Blanca, Sucre y Chuquisaca. Bien, bien. Sergio, gracias por participar. Nos vamos con Sergio de Argentina. Él está en un pueblo, creo que se llama, o una ciudad que se llama Cava, si no me equivoco. Sergio, tus saludos. Ok, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco la invitación, la verdad que muy contento de participar de esto. Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sería la ciudad más grande de Argentina. Es la capital y el centro, digamos, de centro-oeste de Argentina. Es una sigla, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy larga de escribir. Bueno, contento de participar y muy feliz de esta variedad de nacionalidades para discutir algo que es tan apasionante como es la migración. Bien, gracias, Sergio. Bueno, vamos con María José. María José, tú dentro de tu participación pues tocas tal vez la ley como tal, que ha variado o ha pretendido apoyar a la situación migratoria, pero que se ha visto por ahí perjudicada de alguna manera. Explícanos un poco sobre esas variables legales en apoyo a nuestros migrantes que se ven contrariadas tal vez por una realidad que la arropa, ¿no? Claro. La pieza justamente que tú mencionas es un podcast que yo realicé el año pasado, justamente en plena pandemia, en lo más álgido de la pandemia, un poco contrariada por el asunto del cierre de las fronteras entre Ecuador y Perú, entre la frontera colombiana, ecuatoriana y la frontera peruana y ecuatoriana por el tema del COVID. Miles de personas, miles de seres humanos quedaron varados en frontera y muchos de ellos eran niños y niñas viajando solos. Entonces, esta situación realmente me motivó a poder hacer la investigación y por otras situaciones que yo estaba, digamos, investigando en esa época, un tema justamente del agua en COVID, en poblaciones vulnerables en mi ciudad, Guayaquil,
me dio a conocer esta historia de estos 4 adolescentes que viajaban solos a encontrarse con sus familias en el Perú. Pero que resulta que tenían que pasar, eran 4 adolescentes venezolanos que tenían que pasar, habían pasado por Colombia y tenían que pasar por el Ecuador para llegar al Perú. Sus familiares estaban legales en Perú y que resulta que el Ecuador simplemente no los dejó pasar. No solamente por el tema del COVID, sino porque el año anterior, en el 2019, en julio, el gobierno de aquella época exigió visa para el ingreso de venezolanos al territorio. Por tanto, no había excepciones y al no haber estas excepciones se vulneraron muchísimos derechos de personas en condición de vulnerabilidad, como eran estos adolescentes menores de 18 años, de 12, 14, 16 y 17 años, que viajaban justamente a encontrarse con sus familias. Este caso, realmente este caso de estos 4 adolescentes fue un debate judicial muy importante porque fue la historia de estos 4 niños en contra del gobierno ecuatoriano. Y este caso pasó a la Corte Constitucional para establecer normativas que no existen en el Ecuador, no hay normativa secundaria, no hay procedimientos legales que puedan decirnos a los ecuatorianos y a las autoridades cómo se debe proceder cuando tenemos a un niño o niña migrante en condición de vulnerabilidad viajando solo. Entonces, este caso fue aceptado para marcar precedente y que la Corte Constitucional, en base a nuestra Constitución, pueda ordenar que se establezca normativa y procedimientos para saber cómo proceder. Bien. Bueno, luego nos explicas más detalles, por ejemplo, de lo que podría ser la implicancia política, ¿no? De un régimen a otro régimen, porque han habido variaciones, y si eso también de alguna manera pues perjudica o al contrario, ¿no? Ayuda. ¿Y por qué no ayuda? Que sería la gran pregunta. Bien, vámonos con Silvia. Silvia, coméntanos un poco sobre esa particularidad que tú tienes de estar en Argentina, siendo tu país de origen Uruguay. Es normal una migración. En una oportunidad conversábamos con el embajador del Uruguay en Venezuela y me decía, a nosotros nos confunden mucho, ¿no? Acá en Caracas piensan que yo soy argentino y yo soy uruguayo. Y nos explicó incluso que habían algunas situaciones como para poder reconocer a un uruguayo de un argentino, y a veces resulta un poco difícil, ¿no? Él mencionó un poco el Che y algunas otras situaciones bastante pintorescas. ¿Qué nos podrías decir? ¿Hay una identificación entre ambos países? Son prácticamente, es difícil de distinguirlos, y creo que te debes sentir muy cómoda en la Argentina, ¿o no? Y sí, hay muchas similitudes, sobre todo acá viviendo en la capital, porque este es un país, la Argentina es un país muy grande, tiene mucha diversidad de etnias, si se quiere, ¿no? Digo, el argentino del norte del país, más cercano con Bolivia, Jujuy, es muy diferente al de la capital. En cambio, nosotros los uruguayos estamos muchísimo más cerca. Si se toma la distancia lineal, estamos a 50 kilómetros de Montevideo, si pudiéramos atravesar el Río de la Plata. Estamos muy cerca y tenemos costumbres muy parecidas, y además tenemos una tradición histórica, porque en un momento fuimos un solo territorio, una sola patria, ¿no? Un solo país antes de que fuéramos patria. Y sí, la Argentina siempre ha sido un país generoso con su migración, enormemente generoso, y hemos recibido en este país, en esta tierra, siempre hemos sido bienvenidos, a más allá de las alternancias que pueda haber políticas o de los temas que tienen más que ver con lo gubernamental. Siempre la gente ha sido muy cálida con los uruguayos, somos muy bien recibidos. Tenemos algunas diferencias, yo tengo tantos años en la Argentina que me confundo mucho,
entre los argentinos. Tengo una hija argentina, un nieto argentino, pero hemos pasado por diferentes procesos porque nuestros países han sido países que han sufrido diferentes procesos, me refiero a los gobiernos, pero la calidez del pueblo argentino siempre estuvo con nosotros, ¿no? ¿Y cómo sería para distinguirlos? Por ejemplo, si alguien nos escucha ahorita, como lo conversamos con el embajador, ¿qué pinceladas les dirías? ¿Cómo reconocer un argentino? ¿Cómo diferenciar de un uruguayo o un uruguayo? En lo superficial podríamos decir que el uso del lenguaje, tenemos modismos, algunas palabras, pero bueno, los que tenemos tantos años nos hemos asimilado mucho. Por otro lado, tenemos otras diferencias que tienen que ver por ahí con tal vez con una idiosincrasia, con una forma de ser de la cual en general los uruguayos, yo no estoy tan pegada, digamos, a lo que yo llamo el gueto uruguayo. Yo siempre me he disimulado entre medio de los argentinos, pero si uno va directamente a los lugares donde se reúnen los uruguayos, hay muchas diferencias, cosas que no se han abandonado, costumbres que no se abandonan, modismos que no se abandonan, y hay diferencias, obviamente, ¿no? Pero como las puede haber con cualquier otra provincia, con un provinciano cualquiera. El che, por ejemplo, ¿tú en Uruguay utilizan el che? Bueno, lo que pasa es que en Uruguay se utiliza más un lenguaje un poquito más florido, diría yo, ¿no? Un poquito más florido, un poquito más rebuscado, si se quiere, y acá es un poco más simple, pero bueno, no, el che es típicamente argentino, pero en Uruguay también se usa mucho. También, pero tú eres Che Silvia en Argentina. Bien, ya luego nos cuentas un poco sobre aquel nadador, ¿no? Que rema con un remo de palo, y nos explicas un poco sobre esas implicancias que tienen que ver con la migración. Pero vámonos un momento con Sergio Mauricio, que está en Bolivia, en Chuquisaca. Coméntanos, Sergio, ¿tú has visto por ahí el cruzar o salir de la parte estrictamente boliviana, más allá de las fronteras, a personalidades muy cercanas a ti, o tú has sido protagonista de aquello? Bueno, sí, sí he sido un protagonista porque mi tía emigró hacia Francia por cuestiones de socioeconómicas, pero es muy complejo este tema de la migración, donde hay familias separadas, donde a veces el dolor, los sentimientos no se pueden contener. Y eso quise expresar en mis poemas. Un sentimiento que, digamos, tiene el migrante dejando su patria. ¿Y tú llegaste a salir literalmente de Bolivia o no? ¿O solamente vistes a tus familiares? Solo vi a mis familiares. No tuve la necesidad todavía de salir hacia el exterior. Tú eres bastante joven. ¿Alguna vez, bro, sí. has pensado en hacerlo? En un momento sí, pero digo, mejor me quedo en mi patria porque es donde nací, donde voy a morir. Estás muy joven para pensar en la muerte, Sergio, pero bueno, es parte de la postura de un joven boliviano respecto a lo que significa la migración. A veces uno la ve como un escenario dantesco, y quizás por ahí es la mirada de Sergio hacia la migración al ver a su familia que se ha ido tan lejos, por ejemplo a París, ¿no? Pero vámonos con Sergio Simeonato, que se encuentra en Argentina, para que nos converse un poco sobre esta temática migratoria y nos diga también tal vez algo concerniente a lo que quedó por ahí no tan claro. Si él capta alguna diferencia más
básica. ¿Qué le recomendaría? ¿Cómo identificar un uruguayo de un argentino? Más allá del che, ¿no? Los saludos, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero le agradezco a Silvia, la verdad que nos hace bien saber que se sienten cómodos acá. Tengo varios amigos uruguayos, así que lo que pasó con los uruguayos es que el viaje que hicieron hacia acá, en general sucedió hace bastante tiempo, y todos los que conozco han adquirido lo que decía Silvia, los modismos, y uno los tiene dentro de todos los grupos, y no hay manera. Somos, más allá de los modismos, el acento del argentino con respecto a otras partes de Sudamérica es completamente distinto, y cuando uno escucha a un uruguayo lo saca por los modismos, pero no tanto por lo que es la tonada o el ritmo al hablar, ¿sí? Creo que hablan un poquito más lento, más tranquilo, pero en general no es tan fácil saber quién es quién, ¿no? Vuelvo a decir, mi padre también vino de Italia, pero uno lo escucha ahora y sabe que nació acá, ¿sí? Prácticamente nació acá porque tiene 60 y pico, 70 años en el país, así que no hay manera de confundirlo. Y bueno, es lo que se adquiere con el contactarse con otra cultura y estar inmerso, ¿sí? No es lo mismo ir unas vacaciones que vivir adentro. Y creo que ahí es donde se pega todo lo adquirido, más allá de que uno intente conservar cosas de donde viene, ¿no? Claro. Bueno, y por ahí decía el embajador uruguayo que también hay otra situación que los une. Me dice, realmente Gardel no nació en Argentina, sino nació en Uruguay, me decía, ¿no? Entonces no nos une, nos divide. Sí, un poquito. Igual ¿no? esa. Sí, sí. Y después dicen que nació en Colombia, cada uno se va atribuyendo. Y otros ídolos, en París, ¿no? Y otros en París, así que cada uno, una persona querida, una persona pública querida, empieza a tornarse de todas las nacionalidades, ¿no? Se va pegando, uno lo agarra para cada lado. Es parte de la cultura, ¿no?, que los identifica hacia Mar del Plata, creo yo. Siempre la disputa por un grande de la música como es Gardel, y otro ya que tiene que ver con el fútbol también, ¿no? Mucha contrapunteo entre Argentina y Uruguay a nivel futbolístico. Pero bueno. Sí, pero nos ha tocado partidos muy importantes a definir, y alguno de los dos ha clasificado gracias al otro, entonces como que se ayudan. Parece que no hay la pica que tanto se habla con Uruguay, ¿eh? Sí, es muy poco lo que hay a nivel futbolístico. Más bien creo que es un poco como que hay que analizar cada vez que se queda así en ese límite, porque el árbitro tiene que ser muy, muy legal, ¿eh? Hay historias que se cuentan al respecto que no son nada claras. Se quieren mucho, tanto así que se clasifican. Bien, vamos a dejar el fútbol, luego hablamos al final de repente poco. Vámonos con María José. ¿La política es parte del problema o es parte de la solución, ¿no? Cuando asumen, por ejemplo, determinadas tendencias políticas, el poder, puntualmente en el Ecuador, ¿hay un viraje hacia solucionar los problemas migratorios o todo lo contrario? Sí, es decir, cada gobierno quiere pues tratar de una u otra manera controlar o regularizar el tema migratorio. Por ejemplo, el gobierno actual ya está anunciando que va a pues comenzar a dar estas visas, nuevo proceso de visas humanitarias, va a tratar de regularizar. Aquí el 73% de los venezolanos en la última encuesta de ACNUR está irregular, y de los colombianos el 42%. Ecuador ha sido siempre, tradicionalmente, históricamente,
un país de refugio para los colombianos por todo el proceso pues, de violencia que ha existido en ese país, una larga data. En el gobierno anterior, justamente, se trató también de continuar en algo las políticas del gobierno antepasado de Rafael Correa, y lo que se hizo fue que inmediatamente se puso la visa humanitaria, inmediatamente, o sea, se cerraron fronteras en ese sentido, para tratar de regularizar con ese elemento. En el gobierno de Rafael Correa se dio un proceso muy importante de refugio, se dio, y ahora nosotros como Ecuador somos el país de Latinoamérica que más estatus de refugio ha otorgado. Nosotros tenemos, aquí tengo el dato justamente, 70.000 personas, de las cuales el 97% de estos refugiados son colombianos, y es el país, como te digo, que de América Latina que más ha reconocido personas. Entonces, hemos tenido como un proceso muy importante que luego, a través de los años, con el cambio de los gobiernos, se fue atenuando, y se puede evidenciar menos derechos ahora para las personas migrantes. La situación en el Ecuador es muy compleja. Te quiero pasar el dato, por ejemplo, que en las últimas cifras que dio el Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer que de las 111.679 personas ecuatorianas que viajaron a México, 69.083 no regresaron. Es decir, 62% de los ecuatorianos que viajaron a México están ahora en un proceso migratorio, seguramente para viajar a Estados Unidos, de ilegales muchísimos, y se está dando nuevamente un proceso como aquel que vivimos en el feriado bancario en el año 2000, donde casi 2 millones de personas viajaron migrando por todo el fiasco bancario que hubo aquí en el Ecuador, que sé que también se repitió en Argentina. Entonces, nuevamente, nuestros compatriotas están siendo migrantes, hay una ola migratoria nuevamente hacia Estados Unidos. Bien, en el año 2019, por ahí anotas que hubo un decreto de requisito de visa, ¿no? Ahora, eso generó que se aparecieran por ahí esos cruces ilegales, ¿no? O sea, creo que no que aparecieran, sino que se incrementaran, ¿no? En vista de que ya no había otra solución. La gente pues se las ingenia para continuar con su camino, y más allá de la legalidad aparecen los coyotes que son tradicionales en la frontera entre Estados Unidos y México, pero ya tenemos también coyotes en América Latina, ¿no? Entre Perú y Ecuador, entre Colombia y Ecuador, ¿no? Provenientes en su mayoría, lamentablemente, de lo que significa el caos venezolano, ¿no? La salida inusitada de pobladores venezolanos a diferentes partes del mundo, ¿no? Y en especial con una migración a pie, ¿no? Que prácticamente es una situación que no la podíamos imaginar hace unos años atrás, ¿no? Y más todavía de ciudadanos de uno de los países más importantes de América Latina, ¿no? Económicamente hablando, Venezuela. Bueno, ¿cómo aprecias eso, ese decreto que de alguna manera pues es una exigencia natural de un país que quiere preservar su tranquilidad, ¿no? A través de una solicitud de visa, como lo hacía, por ejemplo, en su momento, el único país que no firmó el Pacto Andino para el cruce a discreción de ciudadanos del Pacto Andino hacia Venezuela. Bueno, fue Venezuela precisamente, ¿no? No se podía cruzar a Venezuela, te pedían visa, ¿no? O sea, era imposible que un ecuatoriano ingrese a Venezuela, ¿no? Y ahora, cuando ocurre lo contrario, bueno, igual no fue motivo para que se impida la entrada, ¿no? Se comenzó a propagar la ilegalidad, como también aconteció en su momento en Venezuela. Existía esa imposibilidad, que si no tenías la visa no pasabas, pero la gente proveniente del sur, que en aquellos tiempos pues era todo lo contrario, la agudización económica era por esta parte del continente, y todos querían ir a Caracas, porque Caracas estaba en un estatus económico un poco más estable, ¿no? Y la gente ilegalmente cruzaba la frontera, porque los propios funcionarios venezolanos tenían su tarifa, ¿no? Y te permitían pasar, más allá del
la visa. Bueno, ¿cómo aprecias eso? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, María José. correcto. Las personas van a migrar. Las personas, como yo pongo en mi podcast, van a caminar, van a moverse por las distintas fronteras del mundo, sea por temas socioeconómicos, sea por temas personales, sea por temas de distinta índole. Las personas van a moverse. Y el hecho entonces de que se ponga una visa que puede resultar una traba completamente legítimo para un país, como tú mismo dices, no va a frenar que la gente se mueva. La gente se moverá. Lo que está haciendo entonces los estados, lo que hacen es que hacen que ese movimiento sea mucho más peligroso. Entonces, cuando ese pedido y solicitud de visa completamente legítimo para un país no tiene ciertas excepciones, que es justamente lo que yo menciono en mi investigación, vienen los problemas de vulneración de derechos, porque lo que se quiere justamente es que estas, digamos, pedidos o solicitudes legítimas de los estados no viole derechos que ya vienen con vulnerabilidades. En el caso de mi investigación, estos adolescentes eran doblemente vulnerables, porque eran menores de edad, es decir, menores de edad, y estaban viajando solos. Entonces eran doblemente personas que tenían una condición que se debería haber analizado. Y en ese momento el gobierno dijo, ni siquiera, digamos, haciéndolo de una forma irónica, no verdadera por supuesto, ni siquiera bebés viajando solos van a pasar. Esa fue, digamos, la frase o lo que se estableció a través del Ministerio de Gobierno en esa época. Entonces, el tema de las trochas, yo también analicé cuando estaba haciendo la investigación, es supremamente duro. Ahí se han establecido inclusive nuevos pasos, ahora que han encontrado estos pasos irregulares y hay militarización en esos pasos, se han abierto inclusive nuevos pasos que son aún más peligrosos entre la frontera de Colombia y Ecuador, especialmente Perú también, pero más en la frontera de Colombia y Ecuador, donde hay trata de personas, robos, violaciones, o sea, es un espacio de mucha vulnerabilidad para las personas, e imagínate muchísimo más para niños y adolescentes. Sí, lamentablemente es algo que la noticia pocas veces lo refleja incluso, ¿no? Además estamos con los políticos en la noticia, pero estas noticias humanitarias son poco tocadas en la dimensión que deberían ser analizadas. Bien, vámonos con Silvia para que nos comente un poco sobre aquella implicancia que ella nos da a través de su nota migratoria, donde dice que pues hay gente del África, ¿no?, que no vino a invadir, solo vende torrecitas de dulces en la torre tan alta en París, sino también nos explica un poco que sus salidas son pues bastante dramáticas y que lo que ellos simplemente buscan es un lugar para tal vez vender chucherías de China en la Plaza Mayor de Madrid. Coméntanos un poco sobre aquello, Silvia. El fenómeno de la migración africana me parece que está por todo el mundo hoy en día, porque los vemos también acá en Buenos Aires. Yo los vi en un viaje a Europa, y este poema que yo escribí es una fotografía. La verdad es que me conmovió mucho ver esta gente, como también me conmueve verlos acá, porque me parece que el tema migratorio es tan amplio que si no tomamos foco sobre estas situaciones tan dramáticas, es difícil analizarlo, porque es como decía antes la compañera que hablaba, ella hablaba mucho del tema de América Latina, ¿no? Pero hay un fenómeno global, este fenómeno que pasa con los africanos en el mundo, debería ocuparnos más, no solamente cuando vemos una noticia en la televisión, porque hay ahí una búsqueda, y hay ahí digamos, una realidad no vista, no analizada, cómo insertamos a esta gente, cómo de alguna manera le damos cabida en un mundo, están huyendo a veces de realidades que es eso o la muerte.
ni siquiera hay una cuestión, me parece, ahí como podemos emigrar acá en esta parte del continente, a veces por razones económicas, bueno, ha habido mucha migración por temas políticos, pero esta gente francamente me parece dramático y me parece que el mundo no se está ocupando como debiera de ellos, de cómo insertarlos, cómo hacerles un lugar, ¿no? En el primer mundo. Los dejamos un poco también, sufren persecución en todo el mundo. Sufren persecución acá en el centro de Buenos Aires, sufren persecución en Europa, uno los puede ver cómo los corre la policía. Es un drama que me parece que no le damos. La noticia es cuando llegan a las costas de Italia, en una chalana, y ahí se deja de ocupar la televisión. Es dramático, me parece. Bien, sí, es bastante dramático. Tenemos varios participantes que están tocando el tema de la migración africana y lamentablemente pues las descripciones son más atroces incluso que los viajes a pie de nuestros hermanos venezolanos. Para el caso africano o camerunés, por ejemplo, hacia Madrid, más allá de que también lo hagan en las mismas condiciones, tienen que someterse a comer literalmente insectos y cosas así que no las podemos imaginar ciertas, pero que son ciertas de acuerdo a las narraciones que hemos estado recibiendo. Bien, vámonos con Sergio. Mauricio, dentro del estatus boliviano, ¿cómo nos podrías, tal vez, ves tú hasta qué punto el gobierno se ve agobiado por la migración? En Bolivia también hay mucha presencia migratoria, incluso venezolana, tenemos entendido. ¿Qué has podido expectar al respecto, Sergio? Tal vez no es una temática así tan alarmante como la de Ecuador, como la de Perú, la de Chile, pero creo que también hay un crecimiento de migración extranjera, inusitada, que nunca se había dado en Bolivia. Coméntanos un poco sobre eso. Claro, la migración en Bolivia es diversa porque tenemos varias fronteras con Brasil, Perú, Paraguay, Argentina. En el gobierno de Evo Morales, 2006-2013, se intentó restituir los derechos de los migrantes, pero se intentó, pero no se logró, digamos, al 100%. Se intentó restituir la educación, introducción a la salud, pero a partir de 2013, ese socialismo que, digamos, que se implementó en Bolivia, se deformó porque quiso copar todas las instituciones, quisieron ya no ayudar a la gente, sino ayudar solo a un grupo de personas que se favorecían, digamos, de todos los recursos. Digamos, entre 2006 y 2013 hubo una bonanza, digamos, en recursos y una estabilidad que más o menos hasta 2019 lo tenían. Después del gobierno de Janine Áñez hubo un descalabro, digamos, y ahora se está queriendo volver a esa estabilidad que teníamos hace muchos años. Por eso hay muchos migrantes también en Bolivia. Ok, o sea, de alguna forma, pues también apreciamos que los gobiernos tienen mucho que ver, ¿no?, con la estabilidad de la realidad migratoria, y creo que van aprendiendo también porque son sorpresas para los gobernantes, en especial de países que antes no recibían esta cantidad de migración, ¿no? O sea, es un manejo que creo que hay que buscar asesorarse, ¿no?, con otros países anfitriones de migración ya históricamente, como por ejemplo Argentina, ¿no?, un país de migrantes, dicen para los argentinos. Es un eslogan que por ahí se lo han ganado. Pero Sergio, Gustavo nos dice que no se puede volver a un lugar que ya no existe. Y de alguna manera hay lugares que ya no existen. Hay gente que quiere volver a Venezuela, por ejemplo, muchos venezolanos, pero tal vez esa Venezuela que dejó
ya no existe. ¿Qué podrías decirnos sobre eso a propósito de tu nota migratoria, Sergio? Bueno, en Venezuela No, las políticas... me equivoqué, Sergio, no. Sergio, es para Sergio Gustavo, tu tocayo, tu tocayo. Vamos a escuchar a Sergio que nos diga su punto de vista. No, está muy claro lo que estás diciendo, Jorge. Argentina es un país que recibe continuamente olas migratorias, es por ciclos, pero es permanente. Argentina, sobre todo lo que es el centro de Argentina, en donde son ciudades grandes que reciben de todo el mundo inmigrantes. Creo que en ningún momento, no recuerdo alguna presidencia que haya impedido, por lo menos democrática, estoy hablando, que haya puesto cotas a la migración. De hecho, creo que es al revés, que se hace fácil. Esto no lo sé por un tema político, sino por las redes sociales, en donde los mismos extranjeros, al llegar a Argentina, generan una especie de instructivos o tips para migrar a Argentina, y en todos hay algo en común, que es la facilidad para ingresar al país y conseguir los papeles para ser una persona legal dentro de la frontera. Y respecto a lo que me decías, al relato, al cuento que escribí para ese concurso, creo que sea de donde sea que te vayas, nunca volvés no hay lugar para volver, el mismo lugar para volver, ¿se entiende? Siempre cambia todo, el paso del tiempo hace que a lo que volvés nunca sea lo mismo. Y creo que donde más marcado se ve esto es en Venezuela, que realmente cambió todo lo que existía ahí. Trabajo con mucha gente en Argentina, hay muchos venezolanos, sobre todo en Buenos Aires, y trabajo con muchos de ellos, me van contando sus historias y coinciden siempre en eso, que no creen que puedan volver jamás al país que quisieron, y si vuelven no van a encontrar a la gente que estaba ahí. Todos los que estaban alrededor migraron, así que muy difícilmente puedan volver a rearmar lo que tenían antes de irse. Sí, bueno, es parte de la migración. Alguna vez conversé, estando fuera de Perú, por allá, un teléfono directo, en ese tiempo no había celulares, aproveché para conversar con mi familia y bueno, no los ubiqué a un amigo. A veces con la familia conversas cosas donde tú te armas de valor y le dices que estás bien, ¿no? Y que todo va bien. Pero cuando hablas con un amigo no es lo mismo, ¿no? Ya al amigo sí le puedes contar, oye, che, que la situación está difícil, quiero regresar, le dije, ¿no? Y él me dijo, Jorge, ya no existe, lo que tú dejaste no existe, mejor no vuelvas, ¿no? Todo lo que tú me hablas, todos se han ido, ya no es lo mismo, mejor quédate por allá, aguanta. Y me quedé, ¿no? Me dio valor de alguna forma, que si seguía conversando con mi familia, seguramente volvía. Bueno, es parte de un sentimiento vallejiano. Vámonos ya para finalizar con la parte que nos convoca, ¿no? La poesía, la parte migratoria. Vallejo también era periodista, escribía mucho. ¿Qué nos diría María José sobre Vallejo? A manera ya de despedida, María José. Ese clamor vallejiano creo que está presente en cada migrante, y esa mirada contemplativa de la vida, más allá de lo físico, incluso escuchándonos el alma, creo que es necesaria recuperarlo en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de crisis migratoria. ¿Qué nos dirías, María José? Sí, yo recuerdo y evoco mucho, digamos, como tú dices, ese pensamiento vallejiano en las personas, en los adolescentes con los que yo conversé. Sobre todo al protagonista de mi podcast, que es Eder. Eder recién cumplió 18 años ahora en diciembre pasado, me parece, porque cuando yo lo entrevisté no tenía ni 18 años, tenía 16. Y, y él como se admiraba de lo que había hecho, porque él se fue con un grupo de amigos y resulta que ese grupo de amigos se le pierden en Colombia. Entonces
digamos, su idea era quedarse en Colombia, pero resulta que se le perdieron los amigos, no pudo encontrar a los amigos y tuvo que seguir su camino hacia Perú para encontrarse con una tía. Entonces él comentaba que él ha conocido 3 países, de este tema ya mucho más heroico, digamos, en un marco completamente extraño, llamar heroísmo a eso, pero es eso realmente, ¿no? Cómo había superado diferentes barreras para poder alcanzar esa anhelada reunificación familiar. Él venía de una historia bastante triste, también en su país, con mucha violencia, con falta de mamá. Entonces, realmente esa reunificación familiar para él era importante y lo consigue, ¿no? Entonces, y yo justamente pongo eso en mi podcast. La gente se mueve también por el cariño, se mueve por los sentimientos, se mueve por la reunificación familiar. Y eso me parece que es importante de rescatar. Importante de rescatar en la visión también de menores de edad, es decir, desde adolescentes, de niños, que inmediatamente se convierten en adultos en esas caminatas, ¿no? Yo traté un poco en el podcast también de enfocar el pensamiento de los adolescentes, el pensamiento de los padres, de los familiares, porque a mí, yo soy mamá, me parecía como una cosa completamente sacada, tirada de los cabellos, que mi hijo tenga que viajar sin mi compañía, yo estar en una frontera, él estar en otra y simplemente no poder tocarlo ni abrazarlo porque no lo dejan pasar, estando yo legal como madre, ¿no? Entonces traté también de conseguir esos pensamientos, esos sentimientos de los padres de familia y por supuesto la visión, yo ahí también diría heroica, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública del Ecuador, que realmente movió cielo y tierra enfrentándose a gobiernos, enfrentándose a la función judicial, enfrentándose a la Secretaría Migratoria, para que estos niños puedan encontrarse con sus familiares y estar en un lugar seguro. Por eso es que la crónica se llama la crónica del limbo, porque los chicos, el Ecuador no se hacía cargo de esos niños y tampoco los dejaba pasar para que sus familiares se hagan cargo de ellos. Entonces estaban en un limbo completamente tonto, sin posibilidad de solución. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que es este sentimiento de los adolescentes, sentimiento de los padres y también ese heroísmo de los organismos, digamos, de derechos humanos acá en Ecuador. Bien, interesante. Algo así como Tom Hanks en Aeropuerto, ¿no? Donde al final Sí. tuvo que quedarse ahí el tiempo que les dio la gana a los estamentos jurídicos, supuestamente los que están detrás de la legalidad de la existencia del ser humano, pero muchas veces es todo lo contrario. Bien, gracias Así es. María José. Vamos a seguir en contacto contigo y es probable que te invitemos más adelante. Vámonos con Silvia Terán para su despedida y que nos explique un poco esos nados, estilos de nado inventados que los alejan de la muerte a nuestros hermanos africanos. Pensaba un poco, digo, en esto de que preguntabas de César Vallejo, ¿no? Y tiene que ver con la migración. No responde tu pregunta sobre mi poema, pero sí responde sobre cierta realidad de los migrantes. Yo he visto la realidad de tener que ver amigos míos, conocidos, por estar en el extranjero, no poder asistir a la muerte de sus padres, ¿no? Cuando murió mi madre, que murió en el Uruguay, yo me acerqué a César Vallejo por los heraldos negros, obviamente, y todos esos dolores que el migrante va acumulando, va juntando, ¿no? Como una caja de dolores, podríamos decir, con una mirada poética que me gusta siempre tener. Están esos dolores, ¿no? Los dolores de haber dejado no solo en la tierra, el no tener a dónde volver porque los lugares cambiaron y ya no nos esperan, y ya no están ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestros lugares, ni nuestros olores, ya no están ahí. Y sin embargo, a pesar de todo, tenemos una realidad que es mucho menos dramática que la de los africanos que saltan al mar, aventurándose a una muerte quizás
sin saber lo que va a pasar, a remar como pueden, en chalanas, con niños, abrazados a niños, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Digo, un mundo cada vez más exclusivo para pocos, donde pareciera ser que hay seres humanos que sobran, ¿no? En todas partes. La realidad del Uruguay vuelve a ser, lamentablemente, por los devenires políticos, estoy ahora viendo que vuelve a haber una otra ola migratoria hacia Europa, hacia Estados Unidos, muy difícil, pero porque no se puede entrar, pero hacia Europa otra vez migrando, porque los devenires políticos vuelven a acorralar a la gente con el tema económico. Lo único que yo puedo aportar es mi reflexión, porque no se me ocurre pensar cómo resolverlo, o sí se me ocurre, pero bueno, no es lo mío, ¿no? Bien, gracias Silvia. Igualmente, muy agradecidos con participación y esperamos pues que esa mirada hacia nuestros hermanos africanos se multiplique porque nos necesitan. Vámonos con Sergio Mauricio desde Chuquisaca. En tu condición de joven, ¿qué nos podrías decir sobre Vallejo? Por ejemplo, la mirada de Vallejo es una mirada indigenista, identificada con el altiplano, con el Perú unido a Bolivia, muchas veces, porque recuerda que el Alto Perú era el Perú históricamente, y los quechuas, los aymaras, los incas, pues somos una misma raíz. Y Vallejo estuvo un poco ensimismado en eso, transmitiendo ese dolor tal vez de emigrar hacia la Europa de aquel momento. ¿Qué nos podrías decir sobre Vallejo, Sergio, a manera de despedida? César Vallejos fue un escritor incomprendido en su momento. Como él quería en su tema, en sus poemas, toca el tema de la migración como su base de escritor. Bueno, yo digo que el pulmón de un país son sus habitantes. Si tú das una vida digna, digamos, a sus habitantes, ellos van a retribuir con su mano de obra. Es lo que pasa en Venezuela, que su gobierno no puede dar a sus habitantes una vida digna, digamos, porque solo un grupo de personas se benefician de ello. ¿Qué más puedo decir? Era un escritor muy reconocido. Solo en el colegio lo podíamos llevar por encima unos cuantos poemas. Pero yo me quedo con el primer verso. Hay golpes en la vida. Bien, gracias Sergio Mauricio. Erquicia Garnica desde Chuquisaca, Bolivia, por tu participación. Estaremos en contacto. Nos vamos con Sergio Gustavo Simeonato a Buenos Aires, Argentina, donde él nos dice que a veces ya no sueña con volver, aunque a veces piense que no debió irse. Esa es la invectiva de un migrante, ¿no? No soñar con volver y a veces dudar, ¿no? Y decir, tal vez no me debía haber ido, debía haberme quedado, ¿no? Y también él recomienda que jamás debemos olvidar la bandera, el himno, ni el legado cultural, ¿no?, de nuestras raíces. Donde fuera que estemos, no debemos de olvidarlo. A manera de despedida sobre Vallejo, algo que quieras anotar, Sergio. Bueno, no, respecto a lo que comentabas, es llevarse un pequeño país, llevarse el paísito, el pedazo que corresponde de país, tratarle de trasladarlo al lugar donde vas. O sea, no perder todo en el traspaso, que de hecho siempre se conserva algo y es lo que nos permite seguir avanzando. Y respecto a Vallejo, lo que destaco es que además de con su
lo que es con su poesía. Él también transmitió el mensaje con sus acciones, ¿sí? Porque mostró partir de lo más bajo que se puede a nivel social y económico y lograr llegar a lo más alto para un poeta. Creo que ese es el mensaje más fuerte, que incluso supere a su propia obra, ¿sí? El mensaje que transmitió con sus hechos. Bien, gracias Sergio. Y bueno, dentro de la parte final, ya para despedirnos, recuerda que si lo revisamos por ahí en algunas anotaciones, vamos a encontrar que Vallejo, precisamente a propósito de lo que dice Sergio, en su último hálito de existencia decía: quiero volver a mi patria, quiero volver, ¿no? Y todo el mundo pensaba pues que Vallejo quería volver al Perú, ¿no? Pero resulta que cuando le dio tiempo para decir su última palabra, dijo: a mi patria España. Recuerden ustedes que él muere en plena Guerra Civil Española y se identificó mucho con aquel momento, tanto así que escribió España aparta de mí este cáliz, su máxima obra para muchos. Entonces, también sucede de que no siempre queremos volver al lugar donde nacimos, sino que esa segunda patria, por ejemplo, de Silvia, quizás signifique en su momento Argentina, mucho más incluso que Uruguay. Y no nos debe extrañar, porque simplemente la tierra es un solo país y debemos amar el lugar donde estamos, ¿no? Más allá de cualquier anécdota. Un abrazo a todos. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Hasta la próxima. Y como siempre, a sonreír. Chao. Muchas gracias.